12. Segunda Samuel capítulo 12. Esta noche no hay un sermón exactamente. ¿Qué dice Natalia? Ah, pero lleva manzana también, Natalia. Sí, claro que sí, hay que ponerle manzana también. Tiene que tener un gustito ácido. Es así. Segunda Samuel capítulo 12. Hoy hablamos que Segunda Samuel capítulo 12 se usa para mucha cosa. Hay mucha cosa que... saludamos a Delicia, que anda por ahí también. Está conectando el pastor Marcelo. Pastor, ¿cómo anda? Buenas noches. Salude a la gente por ahí, escríbale a la gente una palabra ahí. Bien. Aquí estamos. Dijimos, segunda de Samuel, capítulo 12. Y si ustedes escucharon la perlita hoy, hablamos de Mateo en el capítulo 8 y en el versículo del 19 en adelante. Y por ahí vamos a empezar. Es que hay un momento donde Jesús, hoy hablábamos, da una palabra dura, realmente dura, difícil para estos tiempos, sobre todo, que es todo paz y amor, donde no podemos hablarle determinadas cosas a las personas porque se enojan y bueno, hay algunos inconvenientes al momento de hablar. Sin embargo, leemos ahí en Mateo 8, en el capítulo 8, a partir del versículo 19, la Biblia dice que vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le respondió: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, dice. Y vino otro de sus discípulos. Noten que era de sus discípulos. El primero era un escriba, pero el segundo era uno de sus discípulos, un candidato quizás a apóstol, a discípulo. Bien, Pastor Marcelo, cuando venga a Uruguay le vamos a tomar 2 o 3 litros de este mate y va a ver cómo. Bien, entonces el versículo 21 decía: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme y dejas que los muertos entierren a sus muertos. Dura esa palabra, si lo vemos desde el punto de vista humano. Ahora, podríamos decir que hay una trampa acá, y la voy a explicar claramente en esta noche. Jesús le dice al muchacho: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos, hablando de su padre. Ahora, los judíos tenían una cultura bastante parecida a lo que es hoy en día en Occidente, en cierto sentido. Cuando ellos enterraban a sus muertos, no lo enterraban una semana después. No es que estaba en la morgue y lo fueron a enterrar. Es algo parecido a lo nuestro. Tenían un tiempo de velorio y luego enterraban al familiar, el fallecido. En este caso, esta persona le está diciendo: deja que vaya y entierre a mi padre. Ahora imagínense lo siguiente: alguien muere y vos vas a estar con Jesús allí diciéndole: pará un poquito que voy y entierro a mi padre y vuelvo. Es algo bastante descabellado, ¿no? O sea, evidentemente esta persona, si realmente hubiese fallecido el padre, no estaría ahí. ¿Me explico? O sea, evidentemente fue una enseñanza que el Señor Jesús quiso dar en este contexto. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, la enseñanza del Señor era que mirá el costo que tiene seguirme. Esta es básicamente la enseñanza de este pasaje. Mirá lo que cuesta seguirme, ¿sí? Eso lo podemos entender. Pero vamos un poco más allá. Y la Biblia dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y yo hoy en la perlita de mañana les decía que hay momentos que las personas llevan esos muertos, como a veces decimos, ¿verdad? Inclusive Soda Stereo decía que hay un muerto en el placar. Sí, hay una canción, sí, que habla acerca de eso, de los muertos que todos tenemos. Y ustedes saben a qué me refiero. Y que todos llevamos. Entonces, podríamos decir: deja que los muertos entierren a sus muertos. Es, deja que lo que viviste quede en ese pasado donde debe estar. Deja que esos muertos queden donde tienen que estar. No intentes resucitar esos muertos, ¿sí? Son excusas, como dice el pastor Marcelo ahí, constantemente, ¿verdad?
postergando ese llamado, así como él dice. Entonces, teniendo en cuenta esto, a la luz de este texto, vamos a ir al otro texto de Segunda de Samuel y vamos a ver un poquito ahí en el capítulo 12. Todo el capítulo 12 tiene muchas cosas interesantes para hablar. La Reina Valera del 60 arranca diciendo: Natán amonesta a David. ¿Por qué? Bueno, haciendo un poquito de historia, si ustedes recuerdan, David, en el tiempo de que los reyes salen a la guerra, dice que era en primavera y él no salió a la guerra. Estaba en el palacio de vacaciones allí. En ese palacio, en lo alto, ve una mujer que se está bañando, la codicia, la manda a traer, se acuesta con ella, pero resulta que esa mujer era de uno de los soldados del Urías. Y resulta ser que él, cuando se da cuenta de eso, manda a llamar a Urías, que lo manden de vuelta, que vaya a su casa, que tenga relaciones con su mujer y todas estas cuestiones. Pero resulta que este hombre era tan noble que no fue. Una vez, dos veces lo emborracha y al final dice: no voy a poder con este hombre. Escribe una carta para el general y en su propia mano se la lleva al general, y el general lo pone en lo recio de la batalla y muere. Entonces él, creyendo listo, se terminó, manda a traer a esta mujer, pero no contaba con que el profeta de Dios había recibido la palabra de lo que él había hecho. Y ahí es como arranca el capítulo 12, que dice que Jehová envió a Natán a David para exhortarle, y le hace una historia de una ovejita, que había un hombre que tenía una sola ovejita y había otro que era rico, tenía muchas. Entonces lo envuelve en esa historia Natán, el profeta, y en ese momento David dice: el que hizo semejante cosa tiene que morir, era una persona horrible, que no sé qué y no sé cuánto. Y Natán dice: ese fuiste vos. Me imaginó la cara de David lo que habrá sido en ese momento. Se le caería la cara a pedazo de vergüenza. Y en el capítulo 12 llega un momento donde dice, después que David se enoja y Natán le declara que era aquel hombre, y le dice: yo te ungí por rey de Israel, te di la casa de tu señor y un montón de cosas más. Y entonces David se arrepiente y dice que él va a pedir a Dios por ese niño, porque es de aquí que Betsabé concibe. Y ese niño que había que nacer, Dios dice: yo te perdono, está bien, pero el pecado tiene consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias. Y interesantemente y generalmente el pecado, la consecuencia la vive otro muchas veces, y a veces los más indefensos. Muchas veces pasa que cuando hay problemas de determinada índole en las parejas, los que sufren más son los niños. Cuando hay pecados así sin resolver, los que más sufren son los más desvalidos. Y este era el caso. Entonces Dios dice: esto que pasó aquí no debió haber pasado nunca, y ese niño no va a vivir. Y David fue como un balde de agua fría esto. Fue como una cosa que lo sacó, lo destruyó. Y dice que en el versículo 15 dice que Jehová hirió al niño de la mujer de Urías, que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Y aquí empezamos a ver algo interesante. Miren qué interesante esto lo que dice la Biblia. La Biblia no nombra a Betsabé ahí. En la historia no van a aparecer Betsabé hasta un buen tiempo. Dice la mujer de Urías. ¿Y saben qué interesante? ¿Por qué dice la mujer de Urías? ¿Por qué no dice ella se llamaba Betsabé? No es un tono despectivo que usa el escritor aquí para decir la mujer de Urías, sino que se está refiriendo a la mujer de Urías porque cuando el niño es concebido, Urías aún estaba vivo. ¿Me explico? Entonces, literalmente, realmente, era la esposa de Urías cuando concibió a ese niño. Es decir, el niño fue concebido en ese acto. Por eso la Biblia dice la mujer de Urías. Y es fuerte esto, es fuerte, porque el pecado es así, es fuerte, es doloroso, es difícil muchas veces de afrontar. Entonces en el versículo 16 de este capítulo 12 dice: entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó, y entró, dice, y pasó la noche acostado. Es decir, David hizo ayuno. Ahí se lo vamos a Ana también, que se conectó, no había visto. Hizo ayuno, oró, se consagró, hizo todo lo que debía de hacerse, ¿sí?
Y sin embargo la Biblia dice que Dios hirió al niño. Dice el siguiente versículo, el versículo 17: y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Irremediablemente la palabra de Dios se tenía que cumplir. Irremediablemente eso fue lo que pasó. El niño murió. Ahora el asunto era cómo hacer ver a David esto. Él había ayunado. Imagínense ese momento. Él había ayunado, él no había comido, él había orado desconsoladamente delante de Dios para que, según su misericordia, él pudiera salvar a su hijo. Pero al séptimo día murió. Irremediablemente aquella situación murió. ¿Qué es lo que te dice esto? Aparte de la historia bíblica, aparte de entender que el pecado tiene tremendas consecuencias, también tenemos que entender esto. A la luz de lo que veníamos leyendo, hay un momento en nuestras vidas que las situaciones que vivimos nos pueden llegar a perseguir. Que las situaciones que hemos vivido, difíciles, duras, malos tragos, momentos complejos, quizás por culpa nuestra o quizás no. Porque en este caso podríamos ver a Betsabé como ese era el rey. O sea, la otra opción era, no quedaba otra. Entonces yo no sé bien qué es lo que pasó por la cabeza de Betsabé. Pero era David, era el rey. No había forma de negarse a eso. Imagínense cómo se habrá sentido ella, que era la madre de ese bebé. Terrible, ¿eh? Qué situación bien compleja, ¿no? Y Dios ahí juzgando siendo justo. Después vamos a ver cómo termina esta historia, pero es interesante esto. Ese momento, esa situación que a veces vivimos, esas complejidades difíciles, y les hablo desde situaciones que yo conozco de hermanos que han vivido realmente procesos de Dios muy complejos, pero muy complejos y de años, que le ha llevado tiempo sanar un montón de cosas. Y hay otras personas que en este proceso de sanidad interna, pasando por procesos por Dios, donde tienen que perdonar, donde tienen que sacar el dolor de adentro, a veces pasa que siguen enterrando a sus muertos, así como el Señor le dijo a aquel joven: deja que los muertos entierren a sus muertos. La situación murió, el niño aquel murió, la situación terminó, rematadamente mal, pero terminó. Y fíjense, si seguimos leyendo, lo interesante que va a suceder aquí. Dice: al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mientras la situación tenía arreglo, se ayunaba, se oraba, se buscaba de Dios. Ahora que la situación no salió como nosotros pensamos que iba a salir, ¿cómo le hacemos entender al hermano que eso fue voluntad de Dios? ¿Cómo le hacemos entender al hermano que lo que está viviendo es lo que Dios quería que viviera? Aunque parezca una locura. ¿Me explico? ¿Cómo le haces entender a alguien que lo que él vivió era parte del proceso de Dios? Y en este caso, este angelito estaba en las manos de Dios ya estaba en las manos de Dios. Pero ellos, David y Betsabé, iban a pagar las consecuencias. Ellos sí le iba a sentir dolor por lo que hicieron, porque Dios les quería enseñar eso en el proceso. Es duro, es fuerte, claro que sí. Seguimos leyendo y dice, en el versículo 19 dice: mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, claro, porque andaba David por ahí, todo vestido de cilicio, todo barbudo, sucio, de estar tirado en el piso horas orando, y ve a los siervos cuchillando. Sacó la cuenta, 2 más 2 es 4. Y dice que David les dijo: hey, estoy acá. Estoy acá yo. No sigan hablando entre ustedes porque yo estoy acá. ¿Qué pasó? Murió. ¿Cómo
cómo los puso Dios, ¿no? Porque en el momento que los siervos fueron a decirle, él era el rey, estaba vestido en la investidura del rey, ¿verdad? Y poder estar así, fue como que Dios no lo hubiera escuchado, fue como una bofetada, porque él era el rey, el representante del pueblo, y estar así buscando en ayuno, en oración, todo el pueblo esperaría un milagro, que Dios sanara al niño, y bueno, ellos siguieran su vida feliz, pero no fue así. Esa situación fue realmente compleja, dura para David. Y cuando vio a los siervos de él diciendo, ¿cómo le decimos ahora? Ellos lo que temían era que él se hiciera daño, que él se volviera loco, porque era una situación complicadísima. ¿Cómo hacemos entenderle al rey de que su hijo murió? Capaz que no le hicimos nada y no sé, le está cuidando una nodriza por ahí, no sé. Inventamos algo. Pero él se dio cuenta y les preguntó, ¿murió? Y ellos tuvieron que decirle, y sí, la verdad que murió. Sí, la verdad que sí. La respuesta más dura. ¿Se imaginan ese caso? ¿Se imaginan esa situación? Para los siervos de David también. Yo, si fuera siervo de David, estaría esperando el momento con una cuerda para atarlo. O sea, porque este hombre va a explotar. Y yo no sé cuántos de ustedes han pasado una situación así, seguramente que sí, y estuvieron a punto de explotar, o algunos explotaron, y fue peor lo que pasó después. Hablo de problemas familiares, hablo de inconsistencia en el trabajo, hablo de situaciones crudas donde hasta pelea hubo. ¿Cuántas cosas pueden haber pasado por ahí? Yo les pregunto eso. ¿No explotaste en ese momento? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te sentiste? Imagínate los siervos de David cómo se habrán sentido al tener que decir una noticia de esas. Muy fuerte, muy fuerte. Pero mirá lo que dice después. En el versículo 20, una locura lo que hace David. Dice, entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Y después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Algo incomprensible. Si como este hombre, después que estuvo ayunando, orando, pidiendo a Dios por su hijo, que no le pasara nada, y resulta que este niño termina falleciendo. Lo lógico de esperar, lo que la gente esperaría, sería quizás un descontrol normal, natural de David, sentimental, o sea, evidentemente algo por el estilo. Y sin embargo que David, por lo que dice la palabra, calmadamente se levanta, porque estaba en tierra, en el piso, ¿no? Se lava, se unge, cambia sus ropas, entra en la casa de Jehová, adora, después va a su casa y pide pan, que le sirvan pan que quiere comer. La respuesta a esto sigue en el siguiente versículo. Dice, sus siervos le dicen, ¿qué es esto que has hecho? No entendemos nada. Pero, ¿cómo si vos, por el niño cuando estaba vivo, ayunabas, orabas, a los gritos pelados te escuchábamos, y resulta que ahora que el niño murió, que tendrías que estar deprimido, mal, porque Dios no te escuchó, ¿cómo puede ser que te levantás y vivís como que nada pasó? Y la respuesta de David es impresionante, porque le dice, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tenga compasión de mí y del niño y viva? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, pero él no volverá a mí, dice David. Tremenda palabra sabia. Y ahí es donde está la clave en esta noche de esta charla. Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. La situación que David vivió fue tremenda, fue terrible, como te hablábamos recién, fue muy complicada, pero murió, terminó, hubo un momento donde Dios ejecutó su voluntad y él hizo lo que tenía que hacer, según su propósito para con David, no te olvides de eso. Él dijo, esto no puede ser y tenés que entenderlo, David. Listo, y lo entendió. Y la situación murió. El niño falleció y con el niño falleció aquella situación terrible.
¿Qué es lo que te quiero decir en esta noche? Que dejes de enterrar muertos que ya están muertos. La vida es para los vivos. Me explico, no estoy hablando literalmente. Estoy hablando de que las situaciones que muchas veces vivimos, la volvemos a traer al presente. No, porque a mí me hicieron tal cosa. Yo ya perdoné, pero no me olvido. Cuando la Biblia habla acerca de esto, dice que Dios te perdona y se olvida. No es fácil, no estoy diciendo que sea fácil, pero el momento, la situación, lo terrible, tiene fin. En un momento termina y se entierra. Y ya no volvemos atrás. La Biblia dice, no traigas a memoria las cosas antiguas. Y aquí yo hago cosa nueva. ¿Me explico? Entonces, esto es lo que nos enseña, aparte de la historia bíblica, aparte del pecado, es que hay un momento en la situación, en la complicación, que termina. No dura para siempre. Hay un momento que tiene fin, termina, murió, literalmente, murió. Y David lo dice. Mientras había alguna posibilidad de que esta situación se revirtiera, lloré, ayuné, busqué al Señor, lloré, hice de todo. Pero Dios quiso que esto fuese así. Amén. Yo no puedo ir a Él. Dice, Él no puede venir a mí. Yo puedo ir a Él, porque algún día voy a morir y tenía la esperanza de encontrar a su Hijo, quizás en los cielos. Esa era la esperanza de David. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Y él dice, la situación murió, ¿para qué voy a ayunar ahora? Ahora tengo que seguir hacia adelante. Hay una viuda que yo mismo dejé, porque él había mandado asesinar. Dice, Dios le perdonó, pero hubo una consecuencia. Pero ahora había que seguir hacia adelante. Había una viuda allí, había un reino. Mientras todo esto sucedía, no se olviden de que el pueblo de Dios estaba en la batalla. Sus generales, sus capitanes, toda su gente, sus valientes, estaban en la guerra. Mientras él sufría este colapso emocional. ¿Se dan cuenta? Es fuerte esto. La vida sigue, la batalla continúa. Las cosas siguen sucediendo. Las cosas se siguen dando, siguen pasando. Y hay gente a tu lado que por ahí está necesitando de tu vida, de que reacciones, de que salgas del pozo de una vez por todas y digas, esto, chao, no tiene solución. Dios lo quiso así y así fue. Ahora hay que seguir para adelante. Y mirá, no termina ahí. Hay algunas cosas que te quiero comentar. La Biblia dice que David hizo algunas cosas antes de seguir hacia adelante. Y ahora las vamos a ver. Pero pensá en esto. ¿Qué diría la gente de David? La locura que hizo David, y después de la locura que hizo, lo lógico era que él se hundiera por lo menos un tiempo en el duelo, en la endecha, en la depresión, en el lamento, en el ay de lo que me ha pasado. Quizás te digo más, quizás la gente esperaría que él hubiese terminado esa relación con Betsabé, quizás eso también. Sin embargo, él entendió claramente que la situación había muerto, se terminó, esta situación ya fue. Y él hizo algunas cosas para seguir adelante. Y quiero contarte esto porque a veces creemos que Dios es el que nos tiene que sacar del pozo. Que Dios es el que nos tiene que sacar. Y de hecho lo hace. Pero siempre hay una acción nuestra. Siempre hay algo que vos tenés que hacer. Dios no te impone nada. Dios no te viene a imponer que vos salgas de tu situación. El punto aquí es que dice que Él, fíjense bien, Él se levantó. Dice el versículo 20, David se levantó de la tierra, se levantó del suelo. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Que David salió de su condición, que él determinó, listo, esto terminó acá. Dios decidió que esto fuese así. Hay que seguir hacia adelante ahora, hay que hacer planes, hay que arreglar esta situación y salir para adelante. En fe, creyendo, pero eso necesita una acción, necesita que hagas algo, necesita que te levantes de la tierra, del polvo y del suelo, de donde estás, de tu condición, que salgas de ahí, primero espiritualmente, que te decidas a decirle a Dios, bueno, yo salgo de esta situación hoy, listo, me equivoqué o lo que sea que pasó, quedó atrás, no voy a ir a desenterrar a aquel muerto.
no voy a volver atrás, te voy a seguir. Así que eso que murió, murió. Ahora tenemos que ir hacia adelante. Dice, se levantó del suelo, salió de su condición actual. Parece una locura, su hijo recién había muerto. Recién no, pero tenía una semana de fallecido quizás. Pero él dijo, salgo de esta condición. Se levantó de la tierra, se levantó del suelo y dijo, vamos adelante. Y luego dice otra cosa. La Reina Valera contemporánea dice que David se bañó. Acá dice se lavó, pero literalmente se bañó. ¿Por qué? Porque hacía días que David estaba tirado en el suelo, todo polvoriento, sucio, que era costumbre echarse tierra en la cabeza para demostrarle a Dios el arrepentimiento. Estaría todo sucio de días sin bañarse y dice que de repente dijo, listo, esto se terminó, salgo de esta condición ahora y me voy a bañar. ¿Qué quiere decir eso? Me voy a purificar, me voy a sacar de mi vida todo este duelo, toda esta opresión, todo este dolor, me voy a purificar para entrar a la casa de Dios. Entonces dice que él se lavó, se bañó. Él lo que hizo fue sacarse esas ropas de luto, de cilicio, y la Biblia habla de esto. Te daré óleo de gozo, ¿se acuerdan? Te daré óleo de gozo, manto de alegría, en lugar de aquella ropa de muerte, de oscuridad. Entonces la situación terminó. Se levantó del suelo y ahora sus ropas se las tenía que sacar, había que purificarse. Se sacó la ropa y se bañó. Se puso óleo de alegría, manto de júbilo. Y lo otro que dice es se ungió. Dice aquí, se levantó, se ungió. Otras traducciones dicen se perfumó. Claro, porque después de bañarse se perfumó. Pero ¿qué quiere decir se ungió? Se perfumó. ¿Qué es esto? ¿Qué simboliza? ¿Qué te parece? La unción del Espíritu. Al levantarte de tu condición, al determinar salir de esa condición, al determinar sacarte esas ropas de tu vida, si esto ya no quiero porque esta ropa representa la situación que yo viví, la situación que ahora murió y que no quiero recordar, que ya fue, Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora me tengo que ungir. Ahora tengo que ir a la presencia del Señor y salir ungido, salir lleno del aceite que derrama Él como un bálsamo sobre mi vida, para que eso que me dolía ya no me duela más, porque una de las funciones del aceite era curar heridas. No era solamente poder, no era solamente aquello de ostentar una determinada posición, sino que era el de traer el aceite para sanar la herida que había hecho esta situación. Así que son pasos que tenés que dar. Salí de tu condición, date cuenta que eso murió, ya fue, ya está. No hay forma de desenterrar eso, ya se terminó. Lo siguiente es purificate, sacate esas ropas que representan la muerte, el dolor. Sacalas de tu vida, purificate en el Señor. Lo tercero es ir a la presencia de Dios y traer su unción sobre tu vida. Que Él derrame su unción sobre tu vida y que esas heridas y todo lo que en tu vida puede haber quedado, porque seguramente quedaron mellas de aquella situación, la unción cubre, la unción sana, la unción trae el poder para salir de esa situación. Y aparte es un perfume. Empezás a tener olor a vida. Hasta ese momento vos tenías olor a muerte, a olor a encierro, a polvo. Ahora la unción trae olor fragante, eso es un olor rico, un olor lindo delante de Dios y de la gente. Eso fue lo que hizo David, se ungió, ¿sí? Se puso ropa limpia, dice así. Nueva vida, sos nueva criatura. Salí de esa situación y lo siguiente es que la ropa que te envolves es ropa limpia, es ropa que te trae nuevita, recién planchada. No es la que vos tenías hace un momento. Esa es la ropa nueva que Jesús le da a todos aquellos que confían en Él. Dice después que Él entró a la casa de Jehová y adoró. Y este es un punto importantísimo. Yo sé que hay personas que le reclaman a Dios cosas. Señor, ¿por qué vivimos esto? Y yo lo sé porque yo lo hacía. O quizás nosotros lo hacíamos.
y le decíamos al Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué si yo tal cosa? Un momento difícil de frustración, de no entender de muchas cosas, de por qué si vos se supone que haces lo que tenés que hacer, el resultado no es el que vos estás esperando. ¿Por qué? Hay algo que no funciona, hay algo que está mal. Y sin embargo David dice que después que esa unción vino sobre él, después que se ungió, después que se purificó, después que se quitó esa ropa de muerte y se puso la ropa nueva, así entonces fue a la presencia de Dios y adoró al Señor. Y yo me imagino que él habrá dicho, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Listo. Y él adoró a Dios, entendiendo de que la voluntad de Dios, él se había equivocado y la voluntad de Dios era restaurarle. Y esta es la función del Espíritu Santo en nuestras vidas hoy. Restaurarte. ¿Dónde? Delante de su presencia. Por eso dice ahí, adoró. Entonces él rindió su vida a Dios. Él se dio cuenta que por ahí se había equivocado, pero ahora entendía de que Dios era quien mandaba en su vida. La situación murió. La situación ya fue. Que los muertos, los que están muertos, entierran a sus muertos, dijo Jesús. Pero vos, vení y seguime. Esto mismo. Murió la situación, listo, dejala enterrada. Vos vení y adorá al Señor. Vos vení y trae esa unción que yo he puesto sobre tu vida a la presencia de Dios. Y ahí vas a ser sanado. Y lo último que hizo, no menos importante, dice que se alimentó. David hacía días que no comía porque estaba en un ayuno riguroso, demostrándole al Señor su piedad, pero Dios ya tenía decidido lo que iba a hacer. Esto te demuestra que a veces nosotros ayunamos y oramos mal, porque ayunamos para que torcerle la mano a Dios, y esto no se puede hacer. Dios determinó algo en tu vida para que te haga bien, y a veces nosotros cometemos errores y Él tiene que encaminarnos de vuelta, y no nos gusta y la situación es difícil, pero tiene que morir la situación, y que los muertos entierran a sus muertos. Yo sigo al Señor, así que hice todos estos pasos, y lo último que hago, me siento a la mesa con Él. Me siento a la mesa con Él, que Él me alimente, que su palabra comience a hacer efecto de nuevo en mí, que ese bálsamo, esa unción que ha sanado mis heridas, que esa ropa nueva, esas pilchas que Él me ha dado nuevas, ahora yo me siento con Él y Él me da de su pan, que es su palabra, y ahora Él me da de su vida, de su palabra, para que yo entienda lo que estoy viviendo. Y ahí mi vida hace esto, meseta, como se dice ahora, se allana, y ahí entiendo lo que pasé y por qué lo pasé. Y ahora te voy a decir por qué sé esto. En el caso de David, no es que Dios no lo escuchó. ¿Sabés qué estaba haciendo David en ese momento mientras él ayunaba, oraba y clamaba? Lo estaba acercando a él, lo estaba trayendo hacia él, porque cuando la situación se dio, aunque te parezca mentira, David estaba preparado espiritual y emocionalmente para soportar el fallecimiento de su hijo. ¿Por qué? Porque había estado ayunando, orando y clamando a Dios. Y eso te sensibiliza, eso te vuelve una persona sensible a la voz de Dios. Las personas que no tienen esto de buscar al Señor, de constantemente buscar su rostro, su presencia, se vuelven duras, religiosos, como decía el pastor Marcelo hoy, religioso, una persona dura, que no se quebranta, que es difícil de quebrantar. Pero en medio de la situación compleja y difícil, sabiendo el peso del pecado que llevaba encima David, él, al quebrantarse de esa manera, estaba preparando su tierra para el desenlace final. Cuando esto ocurrió, él pudo hacer esto porque estaba en paz, porque Dios ya había preparado su corazón, su tierra se había vuelto fértil para poder comprender esto. ¿Me explico? Todos estos pasos que te enumeré se dieron gracias a que él estuvo en la presencia de Dios, aunque parezca mentira, y fue moldeado allí en aquel lugar. ¿Cómo crees que Dios moldea a los grandes hombres y a las grandes mujeres? ¿Cómo crees que esos héroes de la fe que aparecen en Hebreos 11 fueron moldeados? ¿Desde un escritorio? ¿Desde un asiento en la iglesia escuchando al pastor? No. Fueron moldeados en el lugar del fuego, en el yunque, en el lugar donde realmente era complejo. Por eso muchas veces nos equivocamos cuando creemos de que pedirle al Señor que nos saque de determinadas situaciones. No,
Es por esas situaciones en las que pasás, es que Él hace que vos seas sensible espiritualmente. ¿Cómo haces para escuchar luego la voz de Dios? Y en el momento de la dificultad, en el momento de la lucha, en el golpe, en el yunque, ahí es cuando vos podés escuchar su voz y entender, pasar por ese lugar. Por eso es lo que vivís. Es simplemente por eso. Pero te repito estas cosas. Él se levantó del suelo, sacudió aquella ropa, aquel polvo, se bañó, luego ungió su vida, ¿sí?, con aceite y perfume para sanar las heridas y tener olor, una fragancia a Dios en él, fragancia a Dios. Luego se puso esa ropa limpia y fue al templo y ahí adoró al Señor. Y luego se sentó a la mesa a comer, a ser alimentado por el Padre. Venía de tremenda situación, ¿ves? Tremenda situación, y sin embargo vemos ahí a un David en paz. No es resignación, es paz. Son cosas distintas. Resignación es para la religión. Nosotros recibimos paz en las situaciones complejas. Los religiosos sí se resignan, pero nosotros tenemos fe para superar las adversidades y esas situaciones complejas. Amén. Y quiero ir llegando al final de esta charla con lo siguiente, porque no termina ahí. Yo te dije, ahora te voy a contar cómo es que termina esta historia. Fíjate que dice lo siguiente, en el versículo 24, después que él dijo todo esto, después que él estuvo en la presencia, comió, después que asombró a todos sus siervos, él les dice algo. La Biblia dice algo. Dice, y consoló David a Betsabé. Ahora sí, la Biblia le llama a Betsabé. ¿Te acordás que te dije hoy? Hoy era la mujer de Urías. Ni siquiera la esposa, era la mujer de Urías, quien había concebido un hijo en un adulterio con el rey. Ahora la Biblia le llama Betsabé, su mujer, hablando de David. Es decir, la esposa Betsabé de David. Cambió hasta la relación. Y fíjate qué increíble, porque esto nació de un adulterio y aquí en el medio hay un homicidio. Y sin embargo el escritor dice Betsabé, la mujer de David. La nombra con su nombre. ¿Y quién era ella? Era la esposa de David. Tremendo. Ya de arranque en este versículo tenés que entender algo. Ya de arranque. La historia con Dios no termina nunca mal. Nunca termina mal. Te puede parecer que en un momento se termina y es como creían los antiguos. ¿Se acuerdan que la tierra era plana y llegaba un momento que la tierra se terminaba y caías en un foso de dragones? No. En Dios no pasa eso. Hasta la situación más compleja. Aquí estamos hablando de un adulterio y de un homicidio. Sin embargo, vamos a seguir leyendo y vamos a ver cómo termina esta historia. Y dice que llegándose a ella, David, ustedes me entienden, durmió con ella y ella le dio a luz otro hijo. Ahora este hijo, ¿cómo se llamó? Salomón, el rey Salomón. Más aún, miren cómo dice, porque así le puso a David, pero miren lo que dice Dios, lo que dice el propio Señor de este hijo, de este matrimonio, que fue un adulterio y que este adulterio fue un homicidio. Sin embargo, el hijo que Dios ahora trae el nombre de él, fíjense cómo lo llama, Jedidías. ¿Qué quiere decir Jedidías? El amado del Señor. Miren cómo termina esta historia. Vimos un montón de situaciones. Que los muertos entierran a sus muertos. Yo sigo a Jesús. ¿Me explico lo que les quiero decir? La situación terminó de una manera fantástica para David. Pasó por una dificultad, sí, claro. Y la dificultad, ¿no? Se supone que los hijos tienen que enterrar a los padres, no los padres a los hijos. Él vivió esta situación. Sé que muchos pueden haber vivido esta situación y entienden perfectamente el dolor y el sufrimiento que yo nunca lo he pasado, pero imagino que debe ser la cosa, no sé cómo explicarlo, pero debe ser la cosa más horrible que te puede pasar en toda tu vida. De esta situación David salió en paz porque se había dado cuenta, y aunque clamó por esta situación y le dolió y lloró y ayunó, Dios preparó su corazón para lo que Dios iba a hacer. Dios es justo y castiga el pecado, pero da nuevas oportunidades. Mirá qué oportunidad le dio de ser el adúltero David, de ser el que estaba bobeando, por decirlo de alguna manera, en su palacio, mirando lo que no tenía que ver,
termina matando a un inocente que era de sus propios valientes, porque era de sus propios valientes, terrible. Pero asimismo Dios en un momento dice, bueno, ahora es Betsabé tu esposa. Él acomodó la situación. ¿Ves lo que te quiero decir? Si aquel niño hubiera seguido, no sé qué hubiera pasado, pero Dios dijo, bueno, lo mejor para vos ahora y para el propósito que yo tengo contigo es que esto termine acá. Te va a doler muchísimo, pero yo voy a estar contigo. Y por eso te enumeré esos pasos. La unción que te baña, el adorar al Señor, el comer el pan con Él, el vestirte de vuelta de ropas nuevas, purificarte. Todo eso terminó en que Dios ahora sí trajo a aquella mujer, se la dio a David como esposa, y de esa relación salió uno de los reyes más sabios que conoce la historia en el mundo. Nosotros como Biblia ya sabemos quién es Salomón, pero la historia lo nombra como una de las personas más sabias que vivió en todos los tiempos. De esta unión nació, y Dios le cambió el nombre y le puso Jedidías, el amado del Señor. Ese hijo de Betsabé y David fue amado profundamente por Dios. Amado, ¿sabes lo que es amado por Dios? Es la protección, es el guardar, es el que nadie te va a tocar, el que yo voy a tener misericordia de vos cuando te equivoques, cuando peques, igual voy a tener misericordia de vos, igual te voy a cumplir tu propósito con lo que yo quiero. Todo eso tiene que ver con el amado del Señor. Y de esta relación, en la voluntad de Dios, salió Salomón. Que los muertos entierran a sus muertos, le dijo Jesús, y vos vení y seguime. Así termina esta historia, entendiendo esto. Y la reflexión es esta. Mira, no entierres más muertos, no cambies a Jesús, no cambies el estar con tus hermanos, el congregarte, el amar, no cambies al Señor por traer de vuelta aquella situación tan compleja que viste. No, olvídate, sigue esos pasos que yo te decía hoy. Los mismos que hizo David son los que debemos de seguir nosotros. De vuelta, levántate de tu condición, levántate como hizo David, se levantó del suelo. Lo segundo, purificate, sacate esa ropa vieja y deja que el agua de vida del Espíritu Santo te lave profundamente. Tercero, perfumate en la unción del Espíritu, deja que esa unción te envuelva, sane tu herida y te dé un olor grato delante de Dios, que eso empieza, tus palabras tienen olor distinto, ahora la gente te escucha y hay vida en tus palabras, ya no es la queja de siempre o la muerte en tus palabras, siempre el dolor por aquella situación. Lo cuarto es ponete la ropa nueva que Dios te dio, sos nueva criatura, no tenés por qué seguir con la misma pilcha de vieja. Lo siguiente es, entrá a la casa del Señor, entrá delante de Dios y adorale, porque Él es sabio y Él sabe lo que hace. Rendite a Él con todo tu corazón y Él va a hacer. Y lo último, sentate a la mesa con Él y deja que su palabra te alimente y vayas moviendo, removiendo cada vez más y cada vez más y cada vez más, hasta en un momento que vas a ver que esa situación que era tan dolorosa, en un momento Dios la va a cambiar y va a traer a alguien que sea el amado del Señor, cuidado, guardado por el Señor, y que los muertos entierren a sus muertos. Yo sigo a Cristo. Amén. Esa era la palabra que quería dejarte en esta noche, que tenía que ver con la perlita de hoy de mañana. Si te queda más fácil, grábate esto en la cabeza: que los muertos entierren a sus muertos. Y no es literal, para que no sea duro, pero que los muertos entierren a sus muertos quiere decir esto: yo me saco todo eso, viví esa etapa de mi vida y ya se terminó. Jesús ahora trajo otra Betsabé y ahora yo tengo un Jedidías, ¿sí? Tengo una esposa y tengo un hijo amado, amado por el Señor. Todo ese combo de cosas terminan así siempre en el Señor. Amén. Que en esta noche puedas comprender esto, que en esta noche puedas ver tu vida, mirate lo que vivís y fíjate en qué punto de la historia estás. Por ahí estás ayunando y orando por la situación todavía. Quién sabe, Dios tenga misericordia. Pero si no, sigue estos pasos que te dije recién y deja que, sobre todo, que la unción de Dios cure, sane y te devuelva tu posición y el poder de Dios adentro tuyo para seguir adelante, sabiendo que adelante tenés fruto, adelante hay vida, atrás quedó la muerte.
Amén. Vamos a orar en esta noche y le pedimos al Señor que Él nos haga ver más allá de lo que nosotros podemos. Él lo puede hacer. Que nos dé un pantallazo de eso que Él puede llegar a hacer en nuestra vida, aunque ahora quizás por ahí estemos medios confundidos. Amén. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra dice que irá y hará aquello para lo cual fue enviada, que no volverá a vos vacía. Espíritu Santo, en esta noche, que las vidas, Señor, y los corazones reciban esta palabra, Señor. Que el fuego del Espíritu Santo grabe esta palabra, Señor, en sus corazones. Padre, que, Señor, como le dijiste a aquel muchacho, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero vos vení y seguime a mí, que hay vida, que hay fruto, que hay futuro, que hay una nueva Betsabé, que hay un nuevo Jedidías, que hay un Salomón delante en el propósito perfecto tuyo para cada vida. Espíritu Santo, en esta noche que puedan comprender esta realidad, que puedan entender esta verdad espiritual, Señor. Padre, que la unción del Espíritu sobre todo lave heridas, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo sea ese bálsamo que viene sobre las heridas y las cubre, las sana, las deja limpitas, Señor. Padre, que esa misma unción perfume a mi hermano, que ellos tengan olor a Dios, olor a Jesús en sus vidas, Señor, olor de palabra de vida, olor de unción, Señor, en sus corazones. Espíritu Santo de Dios, rogamos que tu presencia se derrame sobre cada uno, sobre cada familia que representada. Quizás hay personas, Señor, que realmente vivieron momentos dolorosos como el que vivió David, y por ahí ni siquiera saben cómo salir adelante. Padre, yo ruego que esto que hemos hablado hoy, Señor, se clave en sus corazones, que puedan ver, Señor, cómo David alcanzó, Señor, esa tranquilidad, esa paz para entender, Señor, tu voluntad. Espíritu Santo, te rogamos, Padre, en este tiempo que haya restauración para los corazones, restauración para las vidas, restauración para los hijos y las, Señor, y los matrimonios, Padre, para la gloria de tu nombre lo pedimos. Espíritu Santo de Dios, sabemos que en este tiempo estás restaurando hermanos, personas que se han alejado, personas que han tenido problemas, que han sido, Señor, con dolor de muchos lugares, Señor. Padre, para ellos es esta palabra. Padre, para ellos es esta palabra, Señor. Por más que haya sido dolorosa la situación, quizás Dios permitió que vivieras eso. Quizás Dios permitió que entendieras que eso no era para vos y tuvo que cortarlo para que el propósito final de Dios contigo no se truncara, no terminara en la nada. Que esto lo puedas entender en esta noche es mi oración. Espíritu Santo, graba a mi hermano, Señor, estas palabras en el nombre de Jesús. Sí, Señor, nuevas oportunidades. Espíritu Santo, abre las mentes para que puedan ver la futura Betsabé, el futuro Salomón, el futuro reino, el templo que iba a venir después. Tanta cosa, Señor, que por ahí se hubiera truncado si no hubiera sobrado en ese momento. Pero que ahora podemos entender que están en nuestro futuro. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Padre. Gracias por tu Hijo amado, que siempre tenemos una nueva oportunidad. Gracias, Padre, por entender esto. Gracias, Señor Jesús, te damos por tu palabra. Gracias por tu sacrificio. Gracias por resucitar. Gracias por enviarnos al Espíritu Santo, lo cual en esta semana vamos a estar recordando, Señor. Gracias por la venida de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por ese bendito amigo consolador de nuestras almas. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos y te adoramos. Te adoramos, gracias, Señor. Así oramos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Maestro. Y decimos amén y amén. 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 Gracias a Dios. Espero que esta palabra les haya servido. Como les confieso, Dios me habló a mí. Hoy de mañana, cuando me desperté, tenía esta palabra en mi mente, ya cuando me levanté, y me di cuenta que Dios quería decirme algo. Me di cuenta de esto. Y para muchos de ustedes que han vivido situaciones, ahora sí, salidos de muchos lugares que quizás por X motivo las cosas no se dieron, y Dios te da otra oportunidad. Dios te dice, yo tuve que obrar así para que el propósito final fuera el que yo quería. Por eso viviste eso. Esa es la explicación.
No te olvides que después vino Salomón, vino el templo, vino un montón de cosas que Dios hizo a través incluso del propio David, después por Salomón. ¿Y qué hubiera pasado si Dios no hubiera actuado? No sabemos. Por eso Dios hace muchas veces esas cosas. Así que puedas reflexionar en esta noche en esa palabra y ten ánimo que lo que viene delante es otra oportunidad. Sí, pero en la voluntad de Dios. Así que bueno, te dejamos en esta noche por aquí. Dios le bendiga a todos que están por ahí. Buen descanso. Nos volveremos a encontrar mañana en el Rinconcito de Américo. No se me olviden. Cambiamos la hora. El Rinconcito de Américo va a ser a las 20 horas. Así que no se me pierdan. No se conecten 20:30 porque se perdieron media hora. Así que bueno, con los hermanos el miércoles y seguramente un vivo más el jueves que viene. Amén. Así que esperen las perlitas mañana y ahí nos estamos encontrando nuevamente. Amén. Así que bueno, buenas noches, que pasen bien y nos estamos viendo.